Muchas gracias nuevamente por estar aquí y podemos empezar el día de hoy con la conferencia del doctor Andrés Cuervo, quien es, él viene con una conferencia sobre el tema de aves, ¿no? El tema de él se llama Manejo de especímenes ornitológicos multimodales hacia el empoderamiento de las colecciones de aves latinoamericanas. El doctor Cuervo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de la colección de ornitología del Instituto de Ciencias Naturales de la misma universidad. Es biólogo de la Universidad de Antioquia, Medellín, con una maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en Sistemática, Ecología y Evolución de la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos. Fue investigador postdoctoral y profesor de las universidades de Tuluán, New Orleans, Estados Unidos y de los Andes en Bogotá. Su investigación y la de sus estudiantes combina trabajo de campo y de colección con análisis de sonidos genéticos y morfológicos de aves en un contexto ecológico y geográfico. Es coordinador científico del programa de expediciones ornitológicas históricas. Muchas gracias, doctor Cuervo, y adelante. Muy buenos días a todos. Quisiera saber si, vamos a ver si aquí puedo proyectar. Proyectar aquí. Quisiera saber si están viendo mi presentación. Sí, ya estamos viendo la profe. Muchas gracias, listo. Ofrezco excusas por este desfase de horario que tenía en mi cabeza, pero bueno, arranquemos con toda. Entonces, les quería compartir diferentes ideas acerca del manejo de especímenes de aves en colecciones modernas y también, digamos, este quehacer del estudio de las aves de nuestros increíblemente diversos países neotropicales, como el estudio a través de colecciones ornitológicas y el recolectar especímenes con la mayor contenido de información posible y tomados de una manera ética y que valga la pena esa extracción de animales de su ambiente, puede hacernos aún mejores investigadores, puede maximizar el valor de las colecciones en el tiempo. Déjenme contarles que otras charlas de este ciclo de conferencias del Museo Zoológico de la Universidad Central del Ecuador están enfocadas en diferentes temáticas que tocan desde luego las colecciones ornitológicas, por lo que trataré de no repetir o no tratarlas con profundidad pues en mi charla, como temas de manejo de colecciones de tejidos, que ayer tuvimos una excelente charla, y también aspectos del mantenimiento de la colección, su gestión, estos temas que son transversales a diferentes colecciones, las cubriremos en diferentes conferencias de este ciclo tan chévere. Por lo que yo no me voy a enfocar en eso y lo trataré de manera muy tangencial y más bien en las diferentes ideas que trataré de tocar con ustedes, me enfocaré en lo que concierne como al estudio específico del manejo de colecciones de aves. Tampoco voy a hablar de la importancia de la divulgación científica y estrategias multidisciplinarias para usar colecciones ornitológicas, algo que es cada vez más y más importante, acercar las colecciones científicas y los museos de historia natural a las comunidades de influencia de su investigación y del entorno donde están. Esto es súper importante, no lo trataremos. No quisiera hablar de muchos temas que conciernen la investigación en aves basada en colecciones, pero para los estudiantes de la Universidad Central y otros que se están conectando de diferentes partes de Latinoamérica, ojalá, lo que quiero mostrarles más bien es aspectos puntuales de qué hay en una colección ornitológica. Y si hay suficiente interés, y de pronto con la profesora Juana y los organizadores de este simposio, podríamos de pronto al final de este ciclo hacer un sondeo sobre de pronto si hay suficiente interés para hacer algo así como un taller, un tutorial de cómo se manejan estas colecciones pues en la práctica, ¿no? De cómo se prepara un espécimen o una parte de este. Pero bueno, más bien empecemos con lo que nos corresponde. Esto es
digamos, todo esto que he dicho simplemente para avisar que esto es realmente un abrebocas de todo lo que concierne una colección científica de aves, y mi charla realmente no va a ser muy larga, más bien quisiera es que quizás fomente preguntas e interactuar con los participantes más que todo. Para iniciar, quisiera contarles una historia de un conjunto de especímenes de aves súper importante, por lo menos en Colombia, en mi país, que se conocen como las pieles de Bogotá. Pero estoy seguro que en muchos lugares de los países latinoamericanos, de los estudiantes que nos acompañan hoy, existen historias parecidas o en otros grupos taxonómicos. Por ejemplo, en Brasil, la ciudad de Bahía, que fue, digamos, una importancia histórica tan impresionante y, digamos, sede del rey portugués también, además, fue la fuente o el punto de acopio para conocer, digamos, de aves recolectadas en muchos lugares de Brasil, o Cayenne en las Guyanas, o también incluso Lima. Muchos sitios han sido históricamente, fueron acopio de expediciones científicas que buscaban conocer la riqueza natural de los países que hacían parte de las diferentes colonias, pero también una vez ganada la independencia, digamos, de manera sincrónica por muchos de nuestros países, estas repúblicas jóvenes e independientes, sin ninguna infraestructura, mucho menos académica o científica, también recibieron el auge de muchas exploraciones, y en muchos casos la información no era lo importante. Entonces, como pueden ver acá, esta es el espécimen tipo de una tángara de montaña, Viranga rubriceps, que ustedes tienen también allá en las montañas del Ecuador y nosotros en Colombia. Esta piel fue recolectada en algún lugar de los Andes de Colombia y su etiqueta solamente dice Santa Fe de Bogotá. No dice nada más. Con un estudio liderado por Paola Montoya y colegas del Museo de Historia Natural del Reino Unido, en la colección en Trink, hemos estado haciendo una investigación acerca de los orígenes y el valor de esta colección. Lo traigo a colación porque piensen ustedes en qué consistía un espécimen de ave histórico o en aquella auge de las recolecciones científicas del siglo XIX. Consistía básicamente en un espécimen preparado así como piel de estudio típica, como una forma de tubito, y una etiqueta que no contenía mayor información, en este caso el lote de especímenes que fue despachado desde Bogotá y adquirido por el museo allá en el Reino Unido en 1800, en este caso 1843. Y este espécimen vino de, o se propagó la recolección de espécimen en este lugar del mundo, la llamada, digamos, Nueva Granada, o Bogotá, o Santa Fe de Bogotá, gracias al comercio de esta materia prima. Las aves, sus plumaje, sus atuendos, digamos, perdón, el plumaje hizo parte de los atuendos de la moda parisina y la moda en el Reino Unido y en Estados Unidos. Entonces ustedes ven incluso especímenes completos haciendo parte de los sombreros y los abrigos o plumas o partes de estos, y así se publicitaba. Y algunas de estas pieles terminaron en museos. También los museos buscaban conocer la riqueza natural de estos países y entrenaban personas para que recolectaran y despacharan estos especímenes para tener al menos uno de cada especie, pues, del mundo. Pero detrás de esto también había una demanda comercial tremenda, y las cifras que se manejan de este comercio no caben en la cabeza. Millones de pieles de aves. ¿Ustedes se imaginan eso? No unas cientos, unas cuantas, sino ni siquiera miles, sino millones de aves enviadas para satisfacer este mercado, y algunas poquitas terminaron en museos, y parte de esos especímenes que terminaron en manos de ornitólogos constituyeron las primeras pieles
de especies descritas en aquella época. Les sugiero que consulten los libros de ornitología que cuentan un poquito la historia de cada uno de sus países, en México, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia. En este libro del año 86 por Hilty y Brown, tiene un pequeño parrafito que habla y da cuenta de los inicios o la importancia de estas colecciones para entender la diversidad de aves del país. Aquí señalo solamente que en el año 1885, en ese año específico, durante esta era, se llegó como al pico de este comercio. Y en ese solo año, cientos de miles de aves fueron despachadas, acopiadas en Bogotá, o los lotes o cargamentos indicaban que provenían de la Nueva Granada, Colombia, Bogotá o Santa Fe de Bogotá, despachadas por el río Magdalena hacia el Caribe, de ahí hacia el mundo. Y la localidad exacta no se conocía. Digamos, el conjunto de especímenes que hace parte de esta onda o esta tanda de especímenes llamados Bogotá o Nueva Granada, pues no se conocía. Entonces imagínense ustedes la información de aquella época. Un espécimen científico, como ustedes saben, digamos, la concepción por defecto es que está constituida por un dúo. Este dúo es el espécimen físico en sí mismo, que no es otra cosa que parte del organismo que estuvo vivo, preservado, partes de este o partes completas de este, dependiendo del tipo de preparación, y una etiqueta que da cierta información. Resulta que los estándares de información en aquella época eran muy bajos, simplemente casi que el lugar de procedencia en términos súper generales. Entonces ustedes miren acá en este otro espécimen de aquella época, del año 1853, que fue el año en el que el museo lo recibió, allá en el Reino Unido, y descrito luego por Philip Sclater como el Persina viridis occidentalis. Esta colección del año 1853, este fue el año en que el museo lo recibió. Venía de la Nueva Granada, pero pudo haber sido recolectado en cualquier lugar, en este caso muy posiblemente del occidente de Colombia, el Valle del Magdalena, pero exactamente dónde no sabemos, y exactamente cuándo tampoco sabemos, y ni siquiera quién, porque muchas veces estos son los recolectores, muchas veces eran como los jefes de una cuadrilla de recolectores entrenados para esto. Allá en el Reino Unido hay cerca de 2.000 pieles de estas, de 580 especies. Y ustedes de pronto pensarán, bueno, hoy en día, ¿qué valor puede tener un espécimen de este tipo? Digamos, ¿qué valor? Pongámonos en contexto al 2021. Recolectar un espécimen con esta forma de preparación incluso, y solamente con este dato, ustedes dirían que es un espécimen con digamos, una proyección de utilidad o un valor muy, muy limitado. Incluso si me llegase a las manos un espécimen de estos, hoy en día, recolectado en 2021, yo diría, pues pongámoslo quizás en la colección de docencia. Entonces, ¿cuál es el valor de especímenes con tan pocos datos de estos históricos? Pues resulta que muchos, como este de la fotografía, representan el espécimen del tipo nomenclatural de muchos taxones. Por ejemplo, en el Museo del Reino Unido, de esas pieles de Bogotá, 177 especímenes que corresponden a tipos nomenclaturales, como este colibrí, este quinde o tomimejo, Amazilia castaneventris, una especie endémica de Colombia, descrita por una piel de Colombia, de Bogotá, de la colección de Gould, no se conocía exactamente su procedencia, y así muchos otros, incluso especies ampliamente distribuidas. El primer espécimen usado para caracterizar esa diversidad biológica a través de la taxonomía fueron pieles que no tenían mayor información, como estas que están en la fotografía. Y muchas otras.
como por ejemplo estas dos especies. Para los que están interesados en las aves o tienen un libro de aves a la mano, si buscan estos nombres, de pronto se les hace muy familiares o se les hace difícil la búsqueda. ¿Qué especie será esa? Como que esa combinación de nombres no cuadra, porque no son nombres válidos en la actualidad o taxones válidos en la actualidad, pero allí en el Reino Unido existen estos tipos nomenclaturales. Por ejemplo, estos dos colibríes, el de la izquierda y el de la derecha, con sus vistas ventral y lateral, son los tipos de cada uno de estos dos taxones, Heliotrifa speciosa y el Angelus squamigularis, especies que no son válidas porque de forma independiente se ha encontrado que representan híbridos intergenéricos entre dos colibríes diferentes de acá de las montañas alrededor de Bogotá. Pero la pregunta, o digamos la hipótesis de trabajo sería ¿será que sí son? ¿Será que son, digamos, esta hipótesis a través de la morfología y dimensiones morfológicas la podríamos poner a prueba al tratar de secuenciar un poquito el ADN, que aún queda remanente en partes de este espécimen, y deberíamos encontrar, si la hipótesis es cierta, que, eh, que hay alelos de especies diferentes en el genoma que queda de estas aves en su piel. Pero el punto que quiero decir aquí en general es que gran parte de la exploración ornitológica en nuestros países, con este auge tremendo del siglo XIX, tenía muy poco contenido de información en los especímenes. Tienen un gran valor histórico, ¿sí? Y ese valor incluso aumenta con el tiempo, porque con el advenimiento de nuevas tecnologías, con desarrollos teóricos y empíricos que nos permiten estudiar estos especímenes hoy con nuevas formas y nuevas ideas, pues le aumenta el valor intrínseco a ese espécimen, desde luego. Por ejemplo, el que podamos secuenciar el ADN de esta persina, por ejemplo, ya de por sí nos puede dar luces acerca incluso de cambios evolutivos o incluso descifrar, si tuviésemos una información de base de la variación genética actual de esta persina, podríamos incluso poner este espécimen en el mapa, ¿cierto? Por lo que, digamos, su valor no significa que es un valor bajo, antes el contrario, aumenta con el tiempo. Pero ¿cómo podríamos hacerlo mejor hoy, en nuestro tiempo, con nuestras herramientas y nosotros mismos? Es hacia allá donde quisiera ir con esta charla. Además de estas tipos de caracterizaciones en las que terminaban especímenes nombrados Bogotá, o Bahía, o Cayenne, o Lima, pero con una generalidad muy grande. Además de esas, luego vinieron otras expediciones mucho más detalladas. Y aquí quiero contarles que el mapa de la izquierda es del libro de Frank Chapman de 1917 sobre la distribución de la avifauna en Colombia. Y la tabla de contenido del lado derecho, lástima que no se ve muy bien, pero trata sobre las aves de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, una publicación de 1922 por el curador de aves del Museo Carnegie en Pittsburgh, Clay Todd, y Mel Carricker. Dos publicaciones muy cercanas en el tiempo, una de 1917, la otra de 1922. Ambas recogían esfuerzos muy impresionantes de conocer la avifauna de diferentes lugares, en este caso de Colombia. En el caso de Frank Chapman, diferentes lugares, sobre todo al occidente de Colombia, los valles interandinos, diferentes cordilleras, un poquito del Chocó, un pedacito de la Amazonía, y a lo largo del río Magdalena, que era la fuente principal de transporte de Colombia de aquella época. Y Chapman estaba interesado en la distribución de las aves, sus distribuciones altitudinales, además de la diversidad que representaba. Y luego de 5 o 6 años de expediciones, publicó este volumen impresionante en 1917. Al mismo tiempo, obviamos de forma contemporánea, y la razón por la cual el Museo Americano, liderado por Chapman, no se metió en la Sierra Nevada de Santa Marta, algo así como la cerecita del pastel de la avifauna continental, diría yo, y de Colombia en particular, fue porque ya Mel Carricker, un ornitólogo, estaba basado allí.
y con el curador del museo en Carnegie, publicaron una obra bellísima, mucho menos conocida, sobre las aves de Santa Marta, que representa un gradiente altitudinal extraordinario, y ellos trataban de explicar un poco. Ambos trabajos proveen hipótesis súper interesantes, no solamente sobre qué especie, digamos, qué especies ocupan estas zonas, sino también por qué empiezan a emerger patrones de distribución, patrones ecológicos de dónde están esas aves a través de el estudio juicioso de especímenes. Para esta época, que ya estamos iniciando el siglo XX, ya este dúo del espécimen y la etiqueta ya contenía un poquito más de información. Ya no era Colombia, ya no era Santa Marta, ya era específicamente la localidad, Posada del Consuelo al este de Honda, o por ejemplo Hacienda El Triunfo en el Valle del Magdalena, o Hacienda Cincinnati en la Sierra Nevada de Santa Marta. Incluso muchos de estos lugares aún existen y no han cambiado de propietario ni de nombre. Y tenían un poquito más de información, incluso de la elevación, algo que interesaba a estos dos. Entonces, ya entrando al siglo XX y bien adelante en el siglo XX, hay una serie de expediciones, pero yo quiero que empecemos a reflexionar lo siguiente. Las que he comentado previamente, de estas pieles de Bogotá o pieles de Bahía o de Lima, era muchas veces comerciantes o ornitólogos de afuera que querían venir y entender nuestras avifaunas. Ya con el diseño más, digamos, científico de expediciones más concienzudas y mejor preparadas, ya, digamos, modernas a los tiempos de inicios del siglo XX, también eran investigaciones que llegaban afuera para entender el mundo. Y en muchos de esos casos también habían colectores que eran enviados a estos países a despachar especímenes, y ese era su trabajo, un trabajo que ya está en desuso. Por ejemplo, una persona muy poco conocida en este oficio fue Elizabeth Kerr. Les recomiendo que busquen sobre esta mujer, no hay mucha información, pero pronto habrá, ya que gracias a colegas en un proyecto que estamos desarrollando, han replicado algunos de los trabajos de Elizabeth Kerr y la han rescatado del hueco histórico en el que fue superada pues, por otros contemporáneos hombres. Pero Elizabeth Kerr fue enviada por el Museo Americano de Historia Natural, particularmente por Frank Chapman, para visitar varios puntos del Valle del Magdalena y el Chocó. Entonces, por ejemplo, este espécimen que hay aquí, este tinamú, Crypturellus kerrie, fue descrito en su honor. Ella fue quien lo colectó en las montañas, en las selvas del Baudó en Colombia. Personas como Elizabeth Kerr y muchos otros, y yo estoy seguro que en cada uno de sus países los ornitólogos, estudiantes de aves acá atendiendo esta conferencia, pueden recordar o pueden recitar el nombre de muchos de estos personajes del siglo XX que recorrieron sus países, incluso muchos tienen nombres en su honor o que fomentaron la ornitología en sus países. Solo para nombrar unos casos, digamos, y es un poquito extraordinario, y fue el trabajo de los Phelps en Venezuela, que ellos sí crearon una colección impresionante en Caracas. Pero a lo largo y ancho de nuestros países tenemos ejemplos de estas personas que vinieron e incluso se basaron y vivieron aquí. En el caso de Colombia, Sheldon Snyder, Mínimo Carricker, recorriendo y recolectando especímenes que eran despachados para museos extranjeros. ¿Y eso en qué se refleja? Voy a tratar solamente un ejemplo de esta publicación en Celedonia, un análisis de las colecciones de aves de Costa Rica. Esto es, las colecciones de aves hechas en Costa Rica en un análisis global de dónde están y cómo. Y yo lo único que quiero que veamos acá es que para la fecha de publicación de este artículo, que es de hace como unos 6 años o algo así, decían que cerca de 66,000 especímenes habían sido recolectados en Costa Rica para la época, pero solo 14,000 estaban en museos de Costa Rica. También que de Costa Rica habían 444 tipos de aves
pero solamente una fracción muy pequeña de estos tipos está presentes en Costa Rica. Esta historia es el reflejo de lo que pasa en muchos países y quizás excepciones a esto. eh, hay varios, digamos, la simetría de la investigación ornitológica en Latinoamérica, la simetría en cuanto a la capacidad académica o financiera. eh, Mientras transcurría el siglo XX se notó en que las investigaciones nos llegaban de afuera, no había una comunidad propiamente de ornitólogos o muy tímida, digamos, criolla local, y la que existía muchas veces servía era como de base para estas investigaciones que venían de afuera. Mm, ah, entonces, lo que les voy a mostrar acá es, a partir de la próxima diapositiva, voy a repasar un poco los diferentes tipos de especímenes de aves que podemos recolectar hoy en día, pero con el siguiente mensaje. Digamos, el 2021, el hecho de que exista este ciclo de conferencias, ya cosa que no existía antes o de las que poco se hablaba o era, digamos, de esfuerzos locales muy fuertes, solamente como los que ocurrían en Río de Janeiro, Sao Paulo, en Buenos Aires, Caracas con la Phelps o en México, pero en muchos otros países era muy tímida la, la, la concepción de hacer investigación basada en colecciones para crear una capacidad científica nacional de manera que pueda crear las oportunidades para investigar nosotros mismos nuestras aves, conectados con estos socios internacionales que nos pueden hacer mejor ornitólogos. En lugar de estar repitiendo tantas veces la historia, de ser simplemente la plataforma para que otros vengan a hacer investigación acá. Entonces, quisiera con las siguientes diapositivas mostrar, sobre todo pensando en aquellos estudiantes que apenas se están acercando a este tema, de qué se trata esto de un espécimen de ave, qué tipo de variaciones existen y un poquito de qué utilidad tendrán. No voy a entrar mucho en la utilidad porque habrá una charla del profesor Adolfo Navarro acerca de la utilidad de aplicaciones que nos dan los especímenes, pero quiero hacer un recorrido de los especímenes que nos pueden ayudar a, a, a entender mejor nuestras aves en muchos aspectos. Listo. Entonces, lo que viene va a ser muy familiar para muchísimos de ustedes. Eh, para otros, espero que sea bien entretenido esto nuevo que verán. En ornitología, un espécimen es la piel que tiene adherida a las plumas y es reconstruida para tener una forma estándar que es la disposición que ven en la fotografía y que hemos visto en las fotografías previamente. De nuevo, en términos tradicionales, he entendido un espécimen como la etiqueta con los datos y la piel. Pero esta es solamente una de muchísimas otras preparaciones que pueden estar vinculadas y atadas para crear especímenes integrales o, como lo he titulado para esta charla, especímenes multimodales que tienen diferentes aplicaciones del mismo ejemplar. Tampoco voy a tratar de cómo se preparan estos. Yo creo que sería muy bueno si hay suficiente interés, podríamos pensar en algo así como un taller combinado virtual, presencial, más adelante, si surgen, digamos, con esta comunidad de gente de colecciones que hay aquí, estudiantes, pero eso es tema de otra conferencia. Ustedes pueden buscar apoyo en la colección ornitológica local de su universidad más cercana que tenga una colección, su museo de historia natural, tocar puertas si están interesados en esto para qué y esto cómo se hace. La piel de estudio ha sido como la forma tradicional y más popular de preservar el espécimen físico del individuo que una vez existió. La razón, como ustedes podrán imaginar, es que esos especímenes conservan la apariencia externa
el fenotipo externo, las proporciones de tamaño y forma que en una forma comparativa nos ayudan a aproximarnos a la diversidad biológica, a entender esa población, a qué taxón representa, será que es un linaje evolutivo el que está representado por esa serie de especímenes, entender la variación que es tan importante en la biología, todo está sujeto a cambio y la variación en muchos aspectos es lo que manda y es lo que permite que haya cambio y evolución, ¿verdad? Entonces, capturar esta individualidad y esta individualidad representada a través de cambios geográficos y el clima y a través de diferentes especies en el tiempo es lo que uno quiere como biólogo saber de dónde surgió la diversidad y cómo está distribuida en el espacio. Entonces, esta preparación permitía de alguna manera eso, es decir, y todavía es entender esa variación, caracterizarla, ponerle un nombre. Pero no es lo único. La diversidad biológica y a veces es brutal. Yo esto lo digo muchísimo. Acabo de llegar de un taller con unos líderes ambientales en distintas regiones de Colombia, donde digamos es muchas veces concebida la diversidad como una cifra, como número de especies. Pero el punto es que la diversidad es más que eso. ¿Y cómo podemos capturar otras dimensiones de la diversidad? Pues las aves mismas representan un montón de formas en las que la diversidad se expresa y una de ellas es su morfología interna, que no es capturada entonces por las pieles. En el caso de la morfología interna la podemos atrapar, preservar o mejor dicho, tomar una foto de cómo es a través de preparaciones tipo esqueleto, o especímenes anatómicos en líquido, ya sean completos o parciales, los cuales son sujetos a, por ejemplo, la toma de imágenes de radiografías o tomografías de alta resolución para estudios comparativos. Esta foto acá, un artículo muy interesante sobre unas especies de Nyctibius a través de estudios ostológicos. Algo que es quizás mucho más usado, mucho más crucial en estudios de otros organismos como, digamos, mamíferos o peces incluso. Pero en aves no tanto, ya que hay muchos secretos que nos hablan de la diversificación y las adaptaciones de las aves. Así como otro tipo de fenotipo extendido, que tiene que ver con otros aspectos de la vida de las aves, como es su biología reproductiva. Y acá una fotografía sacada de un artículo científico sobre mantenimiento de colecciones de nidos. Para los interesados les puedo compartir la bibliografía relacionada con esta charla sobre métodos de conservación, manejo, gestión de colecciones de aves en muchos niveles. Aquí simplemente para mostrarles que los nidos como representan este fenotipo extendido que hace parte de la conducta de las aves y que, como ustedes saben, en muchos casos está íntimamente legada con una historia filogenética, además de la historia ecológica evolutiva que llevó a que fueran estos nidos producidos de la forma en la que son. Hay artículos fascinantes sobre la evolución de la forma del nido, cómo la forma del nido tiene que ver con distintos aspectos, digamos, ecológicos. Un área de tremendo estudio, de un potencial tremendo de análisis. Podemos incluso relacionar las colecciones de nidos con aspectos de arquitectura, cómo se formó el nido, con aspectos de la conducta de la construcción per se de ese nido. Y desde luego las colecciones zoológicas, históricamente súper importantes. De esto también había una gran fijación y afición informal muchas veces, en muchos casos terminaban en colecciones científicas, es decir, los huevos por mucho tiempo históricamente hicieron parte de la lista de deseos de coleccionistas, y hay coleccionistas súper afiebrados a las colecciones de huevos. Esto era sobre todo un gran auge en el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero capturar la forma del huevo, el cascarón, podemos estudiar la microestructura de la cáscara, además de las dimensiones externas y los pigmentos que nos dan cuenta de la evolución de conductas reproductivas en las aves. De esto hay un sinnúmero de estudios. Por lo que los huevos, también los nidos, los esqueletos, los especímenes líquidos, la piel de estudio son distintos tipos de preparaciones, incluso muchas veces del mismo ejemplar.
Y también podemos usar y aprovechar diferentes técnicas para capturar el fenotipo de maneras que nos den luces sobre otros aspectos de la biología de las aves, como son órganos separados o partes extendidas. Y les voy a mostrar solo algunos ejemplos. Acá, digamos, de las alas, ya voy a hablar de eso en un ratito, pero déjenme contarles que uno puede preservar, por ejemplo, tractos digestivos para estudios de, digamos, del microbioma en distintas partes del tracto digestivo asociados a las dietas, contenidos estomacales. Muchas colecciones se han enfocado en preservar aparte los contenidos estomacales. También plumas individuales pueden ser preservadas. Es decir, muchas veces durante la preparación de un espécimen se caen algunas plumas. Nosotros no descartamos esas plumas, nosotros también las guardamos porque hay una amplio gama de potencial de investigación acerca de la morfología, la micromorfología, si la palabra se me permite, y estructural de las plumas. Uno puede, mejor dicho, no desperdiciar nada de un solo ejemplar. Ahora bien, déjenme hablar ahora un poquito de una preparación muy interesante. Esta es la vista ventral y dorsal del ala izquierda. En algunas colecciones optan por tomar el ala derecha. Nosotros en el Instituto de Ciencias Naturales tomamos la del ala izquierda de un citácido, pero lo preservamos porque aprovechando la simetría bilateral de las aves podemos mantener un ala con el ejemplar. De hecho, esta Apalopsitaca aquí es la de aquella ala. Esta es su ala derecha. El ala derecha queda con el espécimen. Y el ala izquierda fue extendida, fue separada, montada y secada de manera que podamos ver aspectos de la coloración y patrones por debajo del ala y por encima del ala. Quienes están familiarizados con ciclos de vida de las aves, ciclos de muda, pues esta forma de preparación nos captura esa información tan valiosa. Además de que nos permitirá hacer análisis incluso sobre la aerodinámica y la capacidad del vuelo de las aves. Entonces, esto complementa una serie de datos biométricos que tomamos de los especímenes, como la masa corporal, la envergadura alar, aspectos de la condición corporal y el ciclo de vida que podemos examinar, como aspectos de la grasa, la bursa de Fabricio, la ossificación, determinar la edad, determinar también el patrón de muda en el momento de las primarias, secundarias, coberteras, de la cola, del cuerpo. Toda esta información que va en las etiquetas, además, puedo de forma independiente, un investigador cualquiera en el futuro venir y examinarla, replicarla, porque está aquí la evidencia verificable. ¿Qué nos dice las alas extendidas y además también las colas extendidas? Tenemos un pequeño pero creciente número de preparaciones con con la cola extendida. Por ejemplo, muchos de ustedes de una mirarán que esto es un mioborus. Y los mioborus varían en cuanto a los patrones de coloración de sus rectrices, muchas veces geográficamente, otras veces entre sexos y otras veces en edades, en las que muchas veces es más limitado el blanquito. Pero este es solo un ejemplo. Imagínense la cantidad de ejemplos que tenemos de la morfología de las colas asociados con ornamentación y señalización, pero también con formas de vuelo. Eso, combinado con la morfología de las alas y aspectos de atributos generales del organismo, nos puede dar pistas sobre la biología de las aves. Les recomiendo este artículo que salió hace un par de semanas sobre la forma de las alas en relación con la capacidad de dispersión y la eficiencia del vuelo en aves, por nuestro colega Santiago Claramunt, curador de la colección del Museo Real de Ontario, en Toronto, y un amigo uruguayo bastante
prolífico y muy interesado en el uso de especímenes para entender la ecología y la evolución de las aves. Les recomiendo este artículo, es un ejemplo precioso de cómo estas nuevas preparaciones nos dan luces sobre muchos aspectos que desconocíamos de la biología de las aves. Muchos de ustedes están familiarizados con los toma de tejidos de aves. Ayer hubo una charla muy buena al respecto. En nuestra colección tenemos una creciente colección de tejidos de aves establecida más o menos desde el año 2007, 2008 por el profesor Gary Stiles aquí en el Instituto de Ciencias Naturales. Y creciente, no voy a ahondar mucho en el tema, porque me quiero enfocar en otros aspectos, pero una colección de tejidos, muscular, sangre, liso, nos da luces sobre la evolución de las aves, variación poblacional, genética de la conservación, pero también otros aspectos como, por ejemplo, ¿será que hay parásitos en las aves? Parásitos internos, y también otra preparación que sale del mismo espécimen pueden ser los endoparásitos, como por ejemplo estas tomas de estos extendidos de sangre en campo de especímenes recolectados que dan cuenta también de estos organismos que han evolucionado con estas aves en el tiempo. Además, las personas interesadas en hemoparásitos están muchas veces interesados en las otras formas de vida de estos parásitos que se acumulan principalmente en el hígado y en otros órganos. También da cuenta de algo mucho más desconocido, ¿sabes? Y son sus enemigos naturales. Muchos de ustedes, bueno, y los simbiontes y ectoparásitos, por ejemplo, aquellos acaritos que están en el pico de los colibríes, que son más bien como los simbiontes, o ectoparásitos, piojos, garrapatas y demás. Estos son elementos, digamos, de esta comunidad viviente que está con cada individuo, que también se preserva y se vincula al ejemplar. Además de una serie de imágenes y fotografías previo a la recolección. Ustedes reconocerán, muchos de ustedes, que este es un sonograma de un pajarito cualquiera. El asunto es que este espécimen fue recolectado. Previo a su recolección fue grabado el sonido, pero ustedes, también hay circunstancias en las que hay fotografías previas, o si cae un ave en la red y uno le toma una foto y ese espécimen se decide que es recolectado. Esa imagen, este sonido, o muchas veces el video que da cuenta de la conducta de un ave que posteriormente es tomada, ese mismo ejemplar. Estas otras formas de, digamos, digitales que representa el espécimen no quedan en el vacío, no quedan como la anécdota de la foto, sino que hacemos el esfuerzo de que hagan parte integral del espécimen. Entonces, imagínense la calidad de un espécimen que tiene un poquito de todo, y para allá voy. Esta foto la presté de un libro que se fue publicado como hace como 4 o 5 años, y la verdad necesitamos un ejemplo neotropical que ya está en mora de que produzcamos una figura así de bonita. Pero lo que he tratado de hablar hasta ahora es que ya los especímenes de aves no son solamente este dúo entre la etiqueta, aquí me equivoqué, perdón. Aquí vuelvo a mi diapositiva, así, tratando de señalar, perdí aquí la pista, pero lo que quiero decir es lo siguiente, y este quizás es uno de los mensajes principales de esta charla para todos y todas ustedes. Tradicionalmente, el espécimen era este dúo, ¿cierto? La piel muy bonita y preservada de forma adecuada, que representa la piel con sus plumas adheridas y una reconstrucción idónea en las que las diferentes partes caen en su lugar, y que me permite con esta preparación estándar almacenarla y preservarla bien, y además hacerla comparable en el tiempo con muchos otros especímenes, y al mismo tiempo le permite al investigador tomar diferentes medidas de forma independiente y hacerla útil por muchos años, razón por la cual podemos estudiar especímenes de hace 150 o más años. Pero
la calidad de la información representada en la etiqueta ha cambiado en el tiempo. Hemos visto cómo antes solamente era casi que el puerto de salida, a pasar a tener localidades un poco más específicas, y al inicio no era tan específico el nombre del pueblo, pero el espécimen pudo haber venido de cualquier lugar en los alrededores o en gradientes altitudinales muy diferentes. Pero en general se entendía el espécimen como este dúo, tanto que ustedes incluso considerarían que un espécimen sin etiqueta no tiene valor, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué valor le podemos agregar a un espécimen si en la etiqueta, si tenemos etiquetas llenas? Y cuando hablo de llenos, no hablo de cantidad, sino de la calidad de la información. ¿Y a qué me refiero con la calidad específicamente? Perdón, aquí no sé cómo borrar esto. Me refiero a poder vincular un espécimen como este ente que fue removido de su ambiente para ser puesto en una colección y como valor patrimonial ser útil a muchas escalas de la sociedad, inicialmente científicas, pero muchas otras ramificaciones. Ese ente puede tener muchas preparaciones y lo que pretendo es